de un tema muy interesante para todos nosotros, que es el tema de hogar cristiano. Y todos nosotros formamos parte de un hogar, y en el Evangelio de Marcos aparecen en reiteradas ocasiones una mención diciendo que Jesús estaba en casa. Posiblemente era la casa de Marcos o la de Pedro, pero nos tomamos de esa oración para enfatizar lo importante que es para todos nosotros poder decir, como el escritor del libro de Marcos, que el Señor esté en nuestra casa. Y todos nosotros necesitamos al Señor en casa. Sabemos que el ladrón, que es el diablo, vino para hurtar y matar y destruir los hogares y las familias, porque sabe que si destruye y mata familias, hace lo mismo con las iglesias y con la sociedad y con el mundo. Estamos estudiando este tema de hogar cristianos y recordamos la consigna que es importante estudiar el hogar cristiano porque el hogar es el que forma y la iglesia es la que acompaña. Eso nos enseñaba Gustavo hace 15 días atrás. Es importantísimo tener este concepto grabado en nuestras familias. Todas las familias son formadores de cristianos y la iglesia acompaña el crecimiento, pero el énfasis, los principios, los valores deben ser aprendidos en el hogar, en casa. Los que somos papá de niños no podemos pretender que nuestros niños van a una clase 30, 40 minutos por semana, desligarnos la responsabilidad de formar a nuestros niños, a los maestros de la iglesia, cuando la tarea nos corresponde a nosotros. Los que son papás de adolescentes no pueden encomendar la tarea de la formación cristiana del adolescente a los líderes del grupo porque están 3 horas semanales con ellos. Son ellos los que acompañan y somos nosotros los que en el hogar tenemos esta tarea tan maravillosa y tan difícil de formar familias cristianas. Y hoy vamos a hablar acerca de las emociones en el hogar. Yo invito a que abra su Biblia en Marcos capítulo 7. Este tema es un tema interesante porque vamos a aprender que el tema de las emociones en el hogar nos involucra a todos. Marcos capítulo 7, verso 17 dice así: Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en su vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y ahora vamos a estudiar este pasaje y vamos a ver una placa. Y en esta noche el bosquejo es muy sencillo. En esta noche tenemos que reconocer cuáles son las emociones que entran en nuestra vida y nos contaminan. Y ahí hay un listado. Es el listado que acabamos de leer. Y vamos a ver que este listado no es ajeno a nosotros porque afecta a nuestro hogar de una manera directa. Cuando hablamos de malos pensamientos, adulterios y fornicaciones, muchas veces creemos que por venir a la iglesia y formar parte de un culto, de un templo, de una familia cristiana, estamos inmunes. Pero no es así. Vamos a aprender que los malos pensamientos y las fornicaciones y los homicidios y los hurtos habitaron y formaron parte de hogares cristianos, de patriarcas, de sacerdotes, de reyes que fueron ungidos por Jehová. Y en un momento de su vida tuvieron que luchar con todo este tipo de emociones. Por eso es importante reconocer cuál de estas emociones están afectando mi hogar. Y vamos a hacer un repaso. En primer lugar, allí aparecen los malos pensamientos. ¿Saben? Los malos pensamientos son aquellos que nos van a ayudar o que nos van a inducir a juzgar a mi compañero, a mi compañera, a mis hijos, a mis padres. Son los malos pensamientos. Son los malos pensamientos que se transforman en juicios o en prejuicios. Y allí puse un texto, Génesis 50:20. ¿Se acuerdan la historia de José? Yo sé que muchos no conocen la historia de José, pero José cuando tenía 17 años fue traicionado por sus hermanos, planificaron matarlo, pero finalmente decidieron venderlo. Lo vendieron como esclavo y muchos años después José fue exaltado por Jehová,
ocupaba un lugar de privilegio y sus hermanos fueron rendidos a él, pero no le conocieron. ¿Y saben qué hizo José? No aguantó más en su corazón y se dio a conocer y los perdonó y mandó a llamar al hermano que faltaba y a su padre. Sin embargo, pasa el tiempo y sus hermanos seguían con la culpa de aquellos viejos errores del pasado. Y dice el relato en Génesis capítulo 50 que el padre se muere y después de haber recibido el perdón y la bendición de su hermano a quien le habían fallado, se volvieron a juntar sus hermanos para pensar mal de José. Y empezaron a decir, ahora que murió nuestro padre, ahora sí se va a vengar de nosotros. Y cuando José se enteró de esto en el capítulo 50, verso 20, dice, ustedes pensaron mal de mí, pero Dios lo encaminó para bien. Y muchas veces las peleas vienen en el hogar porque juzgamos mal a las personas, a mi compañero, a mi compañera, a mis hijos, a nuestros padres. ¿Y saben cuál es el problema de los malos pensamientos? Que el mal pensamiento es el problema que nosotros podemos ver, pero detrás de un mal pensamiento, detrás de un juicio, ¿saben que hay algo que no vemos? Falta de confianza. Cuando mi esposa me dice algo y yo le interpreto mal lo que me dice, ¿saben por qué es? Porque en el fondo no confío en lo que ella me está diciendo. Ella me dice algo, pero en realidad me quiere decir otra cosa. Y el problema es la falta de confianza, los malos pensamientos. Y ahí en un hogar de los patriarcas apareció un problema, los malos pensamientos. Pero también dicen la fornicación y el adulterio. Y este tiene que ver con pecados sexuales, con emociones que llegan a nosotros, que se convierten en pasiones y en tentaciones. Y hogares son destruidos por un hijo que cae en fornicación y se aparta del Señor. Y sus padres sienten la vergüenza y el dolor de ver cómo se está destruyendo su vida. Pero también está el adulterio, que es sexo fuera del matrimonio, que implica infidelidad. Y esto ocurre en hogares como el tuyo y como el mío. Y tenemos que luchar quizás contra estas emociones como un rey que en un momento tenía el corazón conforme al corazón de Dios, que fue tomado del redil y donde un pastor la gente ve, Dios vio un rey. Sin embargo, el rey David un día tuvo esta lucha y se convirtió en un adúltero. Y tuvo que luchar en una familia real con estas miserias en su corazón. ¿Saben cuál es el problema del adulterio y la fornicación? Que es como el fuego. El fuego es útil y sirve para calentar, sirve para iluminar. Cuando hacemos campamentos y realizamos fogatas, en el ámbito educativo enseñamos acerca del fuego. Tenemos que tener cuidado, podemos cocinar con el fuego, nos da calor, en una velada es útil, pero si tomamos el fuego y lo llevamos a la pieza puede hacer un desastre. Es que es así el sexo. En el lugar creado por Dios es maravilloso y sirve para recreación y sirve para procreación y para satisfacción, porque para eso Dios lo creó. Pero cuando lo sacamos del marco divino puede hacer desastres y destruye hogares y familias, y quizás todos podemos levantar la mano y decir, yo conozco un hogar destruido por el sexo fuera de lugar. Recuerdo hace tiempo atrás cuando íbamos a predicar el Evangelio al Hospital Muñiz, a los enfermos de HIV, nos tocó predicar el Evangelio a una señora con muchos chiquitos, eran todos rubiecitos, de distintas edades. Y después de entrar en confianza con la señora, le preguntamos, ¿cómo fue que te contagiaste de SIDA y todos tus chicos? Y ella nos contestó, es que ninguno de nosotros sabíamos que teníamos el virus. Y mi esposo me engañó y me contagió a mí, y él se contagió afuera y nos contagió a todos nosotros porque no sabíamos. ¿Ves? Es el fuego sacado del lugar para el que fue creado. Provoca desastres. Y un día el rey David tuvo que enfrentarse con esas emociones, con esas luchas. ¿Saben? Todo comienza con permisos que se fue dando el rey David en su corazón. Él se empezó a dar permisos que nunca tenía que haberse dado. Así empieza el adulterio, con permisos en el corazón. Nos permitimos relacionarnos con una compañera de trabajo del sexo opuesto, con un compañero, de una manera que si estaría mi esposa yo no la trataría así quizás. Un exceso de confianza, miradas cómplices, juegos de seducciones que van a ser una amenaza para mi vida y para mi matrimonio y para mi pareja. Y vamos entrando en un terreno de la inmadurez. ¿Saben por qué? Porque David entró en este juego de inmadurez. ¿Saben que el inmaduro es un niño que no es consciente del peligro que puede ocasionar el riesgo que está corriendo? Y cuando uno piensa en el adulterio tiene que darse cuenta
que corre riesgos terribles. Quizás perdés tu familia. Quizás no la perdés, pero nunca va a volver a ser como antes. Tus chicos van a ver ejemplos tan negativos que quizás nunca te van a poder perdonar. Siempre damos el ejemplo que es como una copa que se rompe. La podés pegar, pero nunca será lo mismo. ¿Sabés? Es una cuestión de permisos, de inmadurez y de insensatez. ¿Sabés? Porque uno no mide las consecuencias que puede traer. Perdés confianza, perdés familia. Y ahí está el escritor de Proverbios, el hombre más sabio de este mundo, Salomón, escribiendo acerca del tema. Y va a decir en el capítulo 6 de Proverbios, versos 32 y 33, estas palabras, escúchela bien, grábelas en su mente y átelas en el corazón. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma quien tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta, escuche bien, nunca será borrada. Ahora, ¿saben quién se acordaba cuando escribía estas palabras? En el ejemplo negativo de su padre. Porque él fue hijo de una relación que comenzó con un adulterio. David no midiendo los permisos, en el momento que tenía que ir a la guerra estaba en el lugar equivocado, no midió las consecuencias y ahí estaba dando un mal ejemplo para su hijo. Entonces decimos malos pensamientos cuando juzgamos a los demás, fornicación y adulterio, pero después dice el listado homicidios. Ahora, qué interesante esto del homicidio, porque quizás no es común en nuestras familias, aunque es bastante común. Hoy por hoy vemos propagandas de ni una menos, hoy cambiaron las leyes y ahora un hombre que mata a una mujer cambió la carátula, ahora se llama femicidio, antes era un homicidio. ¿Saben? A veces matamos en el corazón, porque el homicidio es un proceso que va por dentro. Es un enojo que se dispara, que no se trabaja y se transforma en una ira y en una raíz de amargura y en un odio tan grande que muchas veces deseamos la muerte. Y allí estaba Jacob, siendo engañado por su hermano. ¿Y saben qué dice la madre? Jacob, andate porque Esaú con lo único que va a consolar su alma es con tu muerte. Y por muchos años Esaú deseaba consolar el alma de la única manera matando al hermano. El año pasado tenía 2 compañeros de trabajo, y digo tenía porque ninguno de los 2 está. Entre ellos eran suegros y yernos. Y en una pelea y en una discusión familiar, el yerno sacó el arma del suegro antes y disparó un tiro en su abdomen. Por supuesto fue llevado detenido, pero a los 20 días su suegro falleció en el hospital Cuyen. Él, al enterarse de la noticia, se ahorcó y también murió el otro día. Saben que todo esto comienza con una discusión, con una pelea. Ahora, saben que entre el enojo y el homicidio hay un camino largo por recorrer. Y quizás aquí en el hogar de nadie hay un homicidio, pero entre medio está la violencia. Hogares que sufren violencia. Quizás una discusión que empieza con un golpe en la mesa y palabras que lastiman, manos que se levantan, elementos que se arrojan, y allí están los chiquitos viendo y mamando lo que es un hogar lleno de violencia. Y ahí estaba Jacob, y ahí estaba Esaú, uno engañando a su hermano y el otro deseando matar a su hermano. Por eso yo creo que es importante tener en cuenta aquellas cosas que pueden disparar el enojo, la bronca hacia el otro: la ignorancia, el desprecio, el rechazo, la indiferencia, preferencias, sociedades o alianzas como se formó en este hogar, en el de Jacob y en el de Esaú. El papá apañaba y cuidaba y quería más a uno, la mamá cuidaba, quería, apañaba más al otro, se formaban alianzas, esas alianzas terminaron en odios, en iras y en rencores, y si uno no hubiera escapado, hubiera terminado muerto. Y quizás alguno acá dice: yo necesito escapar de algunas prácticas que están lastimando la vida emocional de mis hijos. Gritos que están lastimando la armonía en el hogar, homicidios. Pero después dice hurtos. Y ahí dice la Escritura en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón vino para hurtar, para matar y para destruir. Y es interesante el hurto porque se distingue del robo. Claro, el robo es apoderarse legítimamente de un bien de otro a través de la fuerza o de la violencia. Pero el hurto no. El hurto es apoderarse de un bien del otro sin que el otro se dé cuenta. Y quizás a vos y a mí nos están robando cosas sin que nos demos cuenta.
nos están robando la paz del hogar, nos están robando el tiempo con los hijos, nos están robando el diálogo, la fe, la comunión del hogar. Se va robando detrás de las tareas, de las responsabilidades, de la rutina, y el enemigo está ahí, tratando de hurtar y de matar y de destruir tu casa. ¿Sabes que hay un ejemplo de hurto? Y es el de Lot. Quizás muchos no conocen la historia de Lot. Lot fue el sobrino de Abraham, uno de los patriarcas. En un primer momento le siguió, pero después se dividió de su suegro. Y era un hombre justo, pero ¿sabes qué? Fue extendiendo sus carpas cerca de Sodoma y Gomorra, una ciudad completamente pagana. Ahora, ¿sabes por qué te pongo este ejemplo? Porque él era justo, y dice la Escritura que él era un juez en Sodoma. Y todos podían reconocer y ver la justicia que él tenía. Pero sin darse cuenta, el enemigo fue hurtando a su familia. Y él extendió y obligó a su familia a vivir cerca de esa ciudad pagana. ¿Saben con quién jugaban los hijos de Lot? Con los de Sodoma. ¿Saben quién eran las relaciones sociales de su esposa? Los de Sodoma. Cuando llegó la hora de formar familia a sus hijas, eligieron sodomitas. Y así termina la historia, triste, en una relación de incesto. ¿Saben por qué? Porque sin darse cuenta, un hombre justo fue cometiendo errores. ¿Saben por qué? Porque el ladrón vino para hurtar, para matar y para destruir su familia. Y la destruyó, porque termina en una relación de incesto. Ahora sigue la lista de emociones que nos atacan y vemos la avaricia. La avaricia es el deseo de querer tener. La avaricia es la tranquilidad del corazón solamente por las cosas que yo puedo conseguir. Y la avaricia va a atacar a ricos y a pobres, porque quizás hay alguno aquí que no tiene mucho, sin embargo su corazón ama el dinero más que aquel que tiene el dinero. Y en la Biblia encontramos en Lucas capítulo 19 la historia de Zaqueo, que era un jefe de los publicanos, que era cobrador de impuestos, que estaba acostumbrado a robarle a la gente. ¿Saben por qué? Porque a veces naturalizamos pecados que todos hacen y pensamos en los adulterios y en las fornicaciones, y es natural mentir y es natural engañar. Bueno, para Zaqueo era natural robar, porque todos los publicanos robaban. Y él amaba el dinero, pero se encontró con Cristo y vino la salvación a su casa. Y en esta noche quizás viene la salvación a tu casa, porque amás al dinero, te aferrás a él y entendés que tenés que dejarlo porque tenés que seguir a Cristo. Quizás viene la salvación a tu casa porque te das cuenta que tu hogar no puede seguir con el nivel de violencia que está, o porque hay cosas que tenés que dejar, pero también dice la lista maldades. Y es muy amplio y muy general hablar de maldades. ¿Saben? La maldad se puede medir de muchas maneras. La Biblia, para hablar de los pecados, utiliza distintos términos: iniquidades, transgresiones, pecados, maldades. En Lucas capítulo 15 encontramos la historia de una familia en donde la rebeldía se ve manifestada de dos formas. Uno es un hijo que le pidió a su padre todos los bienes para despilfarrarlos. Y vemos la rebeldía quizás en alguien que dice: yo le doy la espalda completamente a mi padre, a Dios, porque quiero ir detrás de un vicio y conozco la verdad desde el Evangelio, pero en este momento las pasiones son más fuertes y me quiero ir a bailar y juntarme con mis amigos y divertir, ir detrás del cigarrillo y de la cerveza y de la marihuana. Pero también podemos ver la rebeldía en otro hijo, el hijo del corazón frío, el hijo que no se pone contento cuando uno que estaba lejos del Señor vuelve a la casa del Señor. El hijo que estaba cerca del Padre pero no disfrutaba del Padre. El hijo que podía servir a su Padre pero no tenía comunión con Él. Y la rebeldía se manifiesta a través de un corazón frío y se manifiesta a través de alguien que decide voluntariamente rebelarse en contra de Dios. Pero tanto para el uno como para el otro, el abrazo del Padre está a disposición. Y uno todavía está a tiempo, porque el Padre sigue con los brazos abiertos, esperándonos que nosotros volvamos. Dice también engaño. ¿Saben? Es común el engaño en familias cristianas. En Génesis capítulo 38 vamos a ver la historia de Judá y de Tamar. Judá fue uno de los patriarcas que tiene 3 hijos. El primero se llamó el segundo se llamó Onán y el tercero se llamó Sela. Que fue el hijo más grande, toma por mujer a una mujer que se llamaba Tamar. Pero fallece sin darle descendencia a Tamar. La ley decía que el padre le tenía que dar el otro hijo a esa mujer. Y es así que Judá cumple con la ley y le va a dar a su hijo Onán. Pero dice el relato que tampoco tuvo un hijo con Onán y Onán fallece. El problema es que Sela era pequeño, entonces él le hace una promesa a Tamar.
Y le va a decir, cuando él sea grande, yo te lo voy a dar a vos para que él te dé descendencia. La historia transcurre y él mintió y nunca cumplió esa promesa. Entonces Tamar lo engañó, se disfrazó de prostituta y se acostó con el mismo Judá. Hasta que van los siervos de Judá y ven embarazada a la que era su nuera y dice, mereces morir. Hasta que él se da cuenta que el hijo era de él y dice, ciertamente fue ella más justa que yo, porque yo fui el primero que no cumplí. Lo cierto es que la familia de los patriarcas estaba llena de engaños, de mentiras y de trampas. Y saben, la sociedad está acostumbrada a naturalizar la trampa, la mentira y el engaño. Y a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y nosotros tenemos que luchar porque no debe ser así en nuestro hogar. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Hay mentiras que parecen graciosas. Cuando la esposa miente en lo que gastó, o dice que gastó más barato aquello que se compró y es más caro, o cuando los varones decimos que estuvimos en un lado y nos fuimos a otro. Pero no son graciosas las mentiras. Las mentiras son mentiras y todavía Dios les llama pecado. También dice lascivias. Y lascivia es el desenfreno sexual. ¿Saben dónde Pablo tiene que corregir un caso así? En una iglesia, en Corintios. Fíjate conmigo, yo te quiero que me acompañes en la lectura. Segunda de Corintios, capítulo 12, 21. Dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Esta era una iglesia con talentos, era una iglesia con dones, tenían buenos músicos, había buenos enseñadores, buenos maestros y buenos predicadores. Y Pablo necesitaba ser humillado por Dios, porque en esta iglesia, lleno de talentos y capacidades, él tenía que luchar con estas emociones, con la lascivia. Pero sigue la lista y dice envidia. Y la envidia es un sentimiento tan amargo que amarga el alma, que la envenena. La envidia es querer tener lo que tiene el otro. Es la sensación permanente de queja e insatisfacción por algo que el otro tiene y yo deseo pero no lo puedo obtener. Puede ser un cuerpo, puede ser la familia que el otro tiene, puede ser los bienes, un cargo, el reconocimiento, las capacidades, la felicidad que tiene el otro y yo no tengo. Lo cierto es que la envidia mata y nunca deja de alcanzar los objetivos. Y ahí tenemos un caso de envidia. Primera de Juan, capítulo 3, verso 12, dice que Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y Abel tuvo el favor y tuvo la aprobación de Dios, pero Caín no. Y él creyó que la manera de hacer justicia y de terminar con el problema que él tenía era matando al hermano. ¿Y saben qué hizo? Lo mató. Y este era un hogar cristiano que venía de realizar un culto a Dios también. Y allí se comete el primer asesinato de la Biblia. ¿Saben por qué? Por este sentimiento que tuvo uno que no era ajeno a Dios, que conocía de Dios. Por eso usted y yo vamos a luchar con estos sentimientos. Y luego dice la maledicencia. ¿Sabe qué maledicencia es? Decir mal de los otros. Es lo opuesto a bendecir al otro. Cuando uno bendice dice el bien, pero cuando uno maldice dice el mal. Y allí tenemos en 1 Samuel capítulo 20 a una familia de un rey, y estaba Saúl enojado con su hijo Jonatán porque se dio cuenta que estaba protegiéndolo a David y le dijo, hijo de la perversa, para vergüenza y confusión de tu madre hiciste lo que hiciste. Y muchas veces las palabras duelen más que un golpe. Y allí estaba el rey, lastimando a su hijo. Pero también dice la soberbia. Y este rey era un rey soberbio. ¿Saben en qué se caracteriza la soberbia? Que uno puede ver sus errores, pero endurece el corazón porque no le importa. Eso es la soberbia. Es la altanería. Es mirar al otro por encima del hombro. Yo sé que estoy equivocado, pero no me interesa. Y por último dice la insensatez. Ahora hemos repasado un montón de emociones. Podemos descubrir cuáles son. Yo rápidamente quiero mencionar, pasar la otra placa. ¿Por qué tenemos que rechazar estas emociones? Y vamos a leer la placa. En primer lugar, tenemos que entender que todas estas contaminan el alma. Y David en el Salmo 51 va a decir, crea en mí un corazón nuevo. ¿Saben por qué? Porque él contaminó su alma. Pero en segundo lugar, corta la comunión con Dios. Cuando uno es gobernado por una de estas emociones, cualquiera sea, la comunión con nuestro Dios se corta y se rompe.
Entonces dice Isaías, capítulo 59, 1 y 2, no es que la mano de Jehová se ha cortado, pero vuestras iniquidades han hecho una barrera entre vuestro rostro y el rostro de nuestro Dios. Y cuando estas emociones gobiernan nuestra vida, la amargura, el rencor, las pasiones desordenadas, nos controlan. No tenemos comunión con el Señor. Necesitamos confesar todo esto para volver a estar en comunión con el Padre. Pero en tercer lugar, nos conducen al error. Déjese gobernar por una de estas pasiones y va a ver cómo se va a equivocar. Dice que nos condena a la ceguera espiritual. Y allí estábamos viendo la historia de Saúl. Él podía ver a su hijo, podía ver al ungido de Dios, sin embargo, en un momento tomó una lanza y fue capaz de matar a su propio hijo. Es que las emociones fueran de lugar nos enceguecen, no podemos ver las consecuencias. Saben, las emociones fueran de lugar cargan con las culpas en el corazón. Y qué duro debe ser para cualquiera de nosotros tener que pedir perdón, porque una emoción de estas controló y provocó consecuencias que son irremediables. Enfrentar a nuestros hijos y decirle que hemos fallado, que hemos caído en un pecado, que hemos perdido el ministerio. Enfrentarnos al equipo de trabajo y decir, compañeros, perdónenme porque me equivoqué. Uno va cargando con las culpas. David tuvo que cargar con las culpas, pero también caemos de la gracia. Dice la historia que cuando uno es gobernado por una raíz de amargura, deja de alcanzar la gracia de Dios. Y Esaú transitó toda su vida menospreciando la gracia de Dios. Y aunque procuró con lágrimas, nunca la alcanzó. ¿Saben por qué? Porque algo que tenía un valor eterno, él lo menospreció. Y durante toda su vida estuvo gobernado por la amargura, tratando de matar a su hermano. Y el odio que tenía para su hermano era más fuerte que lo que Dios quería para él. Y caemos en la gracia de Dios y también corrompe las relaciones familiares. Porque cuando hay pelea y hay pleito y no queremos reconocer, empezamos a pelear y también compromete a mi familia, cauteriza mi conciencia y controla mi vida. Por eso nos tenemos que preguntar si hay alguna de estas emociones que hemos repasado que está controlando mi vida. Si el enojo hacia alguien no permite que Dios haga la obra que tiene que hacer en mi vida, si una pasión desordenada es más fuerte que lo que Dios quiere para mi vida, pasar la última placa, no solamente tenemos que reconocer, rechazar, sino tenemos que reemplazar. Solamente quiero mencionar algunas cosas prácticas que podemos hacer para luchar en contra de estas emociones y reemplazarlas. En primer lugar, tenemos que entender que primero en casa. Esto es algo que se tiene que grabar en todas nuestras familias. Primero en casa. ¿Qué significa esto? Que no podemos realizar un ministerio eficiente si no lo realizamos primero en casa. Elí era un sacerdote que iba una vez por año, confesaba el pecado del pueblo, él mediaba entre Dios y el pueblo, pero no estorbaba a sus propios hijos. Y él no había aprendido esta lección. Él quería hacer un ministerio para los demás y se olvidó de algo, que el problema estaba en su casa. Gedeón hizo un altar a Jehová, pero Dios lo mandó a que vaya a la casa del padre y derribe el altar que había. Lot quería juzgar a Sodoma, pero se olvidó de su propio hogar. A mí me llama la atención ver tantos hijos de creyentes que se apartan. Muchos por voluntad propia. Miren, cuando Caín mató a su hermano, Dios le pidió cuentas a Caín y no a su padre. Es decir, que cuando un hijo se aparta, el responsable es el que se aparta, no sus padres. Sin embargo, muchas veces vemos chicos que se apartan porque crecen en un conflicto interno. Durante mucho tiempo han visto a sus padres ser unos en la iglesia y otros en casa, porque no entendieron este concepto, primero en casa. Segundo, práctico, hay que atacar el problema y no a las personas. Los problemas son parte de la vida del hogar. Permanentemente nos encontramos con distintos problemas. Quizá no llegamos a fin de mes y teníamos previsto y no llegamos a fin de mes. Bueno, ahí hay un problema. El problema es una circunstancia, no es el otro. No empecemos con las acusaciones. Bueno, si vos no hubieras ido a la peluquería y si vos no hubieras ido a jugar a la pelota con el asado con tus amigos, no. Hay un problema que excede, no importa quién tiene la culpa. Debemos atacar el problema y no a las personas. Después tenemos que evitar irnos a dormir enojados. Esto es práctico, pero hay que hacerlo. No vaya a dormir enojado con nadie de su familia. Hijos, no se vayan enojados con sus padres. Los esposos, no se vayan a acostar si están enojados con su esposa. Dice la Escritura fácil. Un versículo que todos sabemos. ¿Cómo dice? Efesios 4:26.
Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Sabes qué? No te vaya a acostar y que amanezca y que el enojo permanezca en tu corazón. Otro consejo, impedir el maltrato verbal en las discusiones. Saben que las discusiones son parte del hogar. Todos queremos usar el baño cuando hay alguien. A todos tenemos una esposa que nos hace llegar tarde. Todos luchamos con rutinas. Todos dejamos la toalla mojada después de 10 años en la cama cuando nos secamos. Y todos tenemos problemas. ¿Saben cuál es el problema? Cuando a la hora de resolver un problema, echamos manos, por ejemplo, al maltrato verbal, al sarcasmo, a la ironía, al doble sentido, a las chicanas. A la hora de resolver una cuestión, manipulamos, buscamos quién tiene la culpa, argumentamos para echarle la culpa al otro, nos defendemos, alzamos la voz. ¿Saben? Es muy normal discutir. Es muy normal que aparezcan estas diferencias, pero tenemos que establecer una pauta de convivencia. ¿Qué vamos a hacer cuando las diferencias aparecen? ¿No vamos a andar gritando para que nuestros chicos escuchen gritos? ¿Vamos a entrar a burlarnos del otro para que se enoje aún más? No. ¿Sabe? Tenemos que disponer el corazón para cambiar y escuchar. Y este es un problema que tenemos los que somos más grandes, los más adultos. Porque en realidad no queremos cambiar. Sabemos nuestras diferencias, sabemos nuestras limitaciones y no queremos cambiar. Decimos que somos así. ¿Sabe? Tenemos que escuchar al otro con un espíritu crítico y dejarlo hablar, y quizás lo que él tiene para decir a mí me puede corregir. A veces decimos, bueno, vos me decís mal las cosas. Y no es el problema que te dicen mal las cosas. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que te dicen las cosas y no te gusta que te digan las cosas. Ese es el problema. Entonces, para defendernos, como no tenemos argumentos, decimos, me lo dijo mal. ¿Ves? El problema no lo tengo yo que dejé la toalla mojada después de 10 años de casado. El problema es que vos me decís mal que tengo que... No. Tengo que escuchar con un espíritu crítico. Si a mi esposa le molesta que yo deje la toalla mojada en la cama, ¿qué tengo que hacer? Sacarla, pero me voy a olvidar y la voy a dejar mojada como hago siempre. ¿Saben? No tenemos que sobreexigir a los miembros de la familia. Padres, no se murió nadie por dar mal un examen. Yo muchas veces estudié, fui a rendir y rendí mal. Y estudié. A veces hay papás que son sobreexigentes con los chicos. ¿Saben lo único que va a lograr? La pérdida de confianza. Que se va a sacar una mala nota y la va a esconder, porque le va a tener miedo en vez de confianza a su hijo. ¿Saben? Es verdad que muchos chicos lo único que hacen es estudiar, pero pueden rendir mal y pueden haber entendido mal al profesor, le puede costar una disciplina o un área más que la otra. Mi hijo aprueba con 7, pero a casa yo no quiero que aparezca con un menos de un 9. ¿Por qué? Porque el hermano, ¿qué importa el hermano? A veces exigimos cosas que jamás hemos hecho o que jamás hemos cumplido. ¿Saben? Después de tantos años en el grupo adolescente, una de las cosas que me dolía era ver tantos chicos que pierden la confianza en sus padres, porque son sobreexigentes y parece que nunca les alcanza lo que hacen los chicos. Paremos un poco, porque si no va a confiar en otros, quizás en amigos que son inconversos, y se va a refugiar ahí, y después tenemos que luchar con algo que nunca hubiéramos querido. ¿Saben por qué? Porque a veces somos sobreexigentes. ¿Saben qué tenemos que hacer? Invertir tiempo juntos. Estoy terminando. Es importantísimo invertir tiempo juntos. Apagar los teléfonos, apagar el televisor y hacer cosas que a todos nos gusten. No sé, un deporte, un asado, salir a caminar, jugar, llevar la nena a los jueguitos, pero tener un tiempo para la familia, conectados unos con otros. Es fundamental. Otra cosa que tenemos que hacer es hacer el culto familiar. Es práctico, pero es una bendición. Si usted no está haciendo el culto familiar, yo no le quiero decir, no sabe lo que se está perdiendo. Es una bendición orar, aunque es difícil orar con chicos a veces, porque uno está orando y él pregunta o hace cosas, pero qué importante es que ellos vean a sus padres que están orando a un Dios, que le cuentan historias de la Biblia, y ellos pueden ver en tablet muchas historias de superhéroes, pero nosotros también abrimos la Biblia, tenemos el culto y le contamos historias que son reales de la palabra de Dios. ¿Saben qué tenemos que hacer? Examinarnos en el interior. Y ahí el salmista dice, examíname Dios, el interior. Y por último, estamos terminando, ¿saben qué tenemos que hacer? Decidir qué hacer con las emociones que tenemos. ¿Saben? Una escritora que se llama Maya Angelou fue una persona que fue prostituta, vivió en comienzos del siglo pasado.
prostituta, bailarina en cabaret, fue actriz posteriormente, pero se convirtió al Señor y va a escribir una frase que cuando yo la escuché que me quedó grabada. Escuche esto, ella dijo: la gente se va a olvidar de lo que hiciste, la gente se va a olvidar de lo que dijiste, pero la gente nunca se va a olvidar de cómo la hiciste sentir. Por eso en esta noche yo quiero terminar preguntándote cómo te sentís, cuáles son las emociones que gobiernan tu vida, las que tienen el control. Porque tu vida y la mía pueden ser controladas por el Espíritu Santo de Dios, pero pueden ser controladas por una emoción fuera de lugar. Quizás alguien te hizo sentir mal. Alguien arruinó tu estima cuando eras chico. Y lo que no resolviste pasaron años y hoy sos un adulto, una adulta, una madre, abuela, y todavía lo arrastraste. Y tenés que ver qué vas a hacer con esas emociones. ¿Sabés qué es perdonar? Es darle al otro lo que necesita, no lo que merece. Como Cristo hizo con vos y conmigo. Él te dio el perdón que vos y yo necesitábamos, pero no el perdón que merecíamos. Y cuando hablamos de perdón, ¿sabés qué significa? Separar. Eso significa perdonar. Uno separa la ofensa del ofensor. Y te das cuenta que te han ofendido y te han lastimado y te han dañado. Y sentís rencor, enojo porque fueron injustos con vos, pero vos vas a tener que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con tus emociones? ¿Sabés que hay otra palabra para perdonar que es cortar para ser libre? Y es como tener una mochila pesada que a donde voy, esa mochila me acompaña. Me voy al trabajo, me voy con esa mochila pesada. Vengo a la iglesia, la traigo. La dejo por ahí, un hermano tropieza. La vuelvo a cargar y la llevo a casa. Pero cuando decido perdonar, corto. Y Dios me puede liberar. Y tenés que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con tus emociones? ¿Sabés? Termino hablando del hogar cristiano. Salmo 127. Si Jehová no edifica esta casa, en vano trabajan los que la edifican. No es lo mismo, escuchá bien, no es lo mismo construir una casa que edificar un hogar. Podés malgastar tu tiempo y tu esfuerzo, pero si Dios no está en tu hogar, y la pregunta es, ¿está Dios en tu casa? Porque si vos y yo no logramos resolver el problema de las emociones, vamos a tener que luchar con las consecuencias de esas emociones en nuestra vida. ¿Sabés? Quiero terminar para aquellos que han venido por primera o segunda vez, que están entre nosotros, y hay algo que te quiero contar y que tenés que saber. Nosotros hablamos del perdón. ¿Sabés por qué conocemos el perdón? Porque entendemos que Cristo nos perdonó a nosotros. Y si podés poner la primer placa, todos nosotros nos podemos identificar con esta clase de emociones, sentimientos. Han sido prácticas en nuestra vida. Más de una vez hemos mentido, hemos engañado, hemos tenido malos pensamientos. Más de una vez hemos actuado con soberbia. Más de una vez hemos transgredido, nos hemos pasado de la raya sabiendo que nos pasábamos de la raya. Y si conocemos el perdón y podemos perdonar a otros, ¿sabes por qué? Porque un día conocimos y entendimos el perdón de Dios. Porque Dios perdonó nuestras vidas. Y porque Dios perdonó nuestros pecados, hoy te podemos hablar del perdón. Y Cristo en esta noche quiere ser el Salvador de tu vida. Y Él te conoce y te ama y Él te quiere salvar. Está dispuesto a perdonarte a vos, si sos capaz de abrir el corazón y pedirle a Él que entre en tu vida y te perdone por tus pecados. Y yo te voy a ayudar. Vamos a hacer un ejercicio práctico. En el lugar donde estás, cerrá tus ojos, inclina tu cabeza y aquel Jesús que una vez murió en la cruz para perdonar mis pecados, hoy quiere presentarse en tu vida, porque Él te ama y te quiere perdonar a vos también, porque Él te conoce y conoce tus miserias y tus errores y tus miedos y tus angustias, por qué estás acá, qué te trajo a la iglesia. Ese Cristo que te ama murió en la cruz del Calvario porque vos y yo solo no podíamos. Derramó su sangre y hoy puede limpiar tu corazón y perdonarte de toda tu maldad. En el lugar donde estás, vos podés tener un diálogo con Él y podés pedirle, como un día lo hice yo y muchos de los que estamos aquí, decirle: Señor, perdóname mis pecados. Y yo te quiero invitar que lo puedas hacer así, en el silencio de tu corazón. Orá junto conmigo y decirle: Jesús, entrá en mi corazón y perdóname mis pecados. Decile así, que Él te escucha, Él te conoce y Él quiere ser tu Salvador ahora. Solo se lo tenés que pedir. Orá conmigo, decile: Jesús, entrá en mi corazón y perdóname mis pecados. Seguimos con los ojos cerrados y con cada cabeza agacha.
Yo quisiera saber quién ha orado así conmigo en esta noche, que me lo puedas indicar levantando y bajando tu mano. ¿Quién ha hecho esta oración así conmigo? Levantá y baja tu mano. ¿Quién ha orado conmigo? ¿Hay alguien que en esta noche ha orado así conmigo y le ha pedido a Jesús que sea el Salvador y que perdone los pecados? Te quiero conocer. Levantá y baja tu mano. ¿Hay alguien así? Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Hay un muchacho, quizás hay alguien más. Levantá y baja tu mano. ¿Hay alguien más? Seguimos orando, querido Dios. En esta noche nos reunimos aquí para decirte que cada una de nuestras familias te necesita en casa. Y te queremos pedir que tú nos ayudes para que estas emociones, Señor, puedan ser rechazadas y reemplazadas, Señor, por el amor y por el perdón que solo tú puedes dar. Toma esta palabra, aplicala a nuestros corazones en tu nombre. Amén.